Primeramente quiero dar gracias a los pastores que me han dado la oportunidad en esta mañana para poder compartir un poco de lo que es la palabra con ustedes en este día. Como dijo el pastor James, el buen día no está condicionado por el clima, sino porque Dios está en esta mañana con nosotros. Entonces, quiero compartir con ustedes un poco de lo que es la palabra de Dios. Ustedes tienen el bosquejo en sus manos. Y quiero que por favor saquen sus esferos y corrijan la palabra hierba, que está con V de vaca. Fue un error autoprogramado que puse ahí para que entendamos que somos seres humanos y estamos prestos para los errores cada momento. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para comenzar este tema vamos a comentar una historia que ocurrió dentro de la Biblia. Dice así: cuenta la historia que hace algún tiempo llegaron dos mujeres al palacio, exigiendo audiencia con el rey. Ellas estaban peleando por la posesión de un bebé. Sucedió que ambas mujeres, que vivían bajo el mismo techo, dieron a luz en tiempos casi iguales. Pero una noche, una de estas mujeres se acostó y aplastó a su bebé y le quitó la vida. Así que fue a la cama de la otra mujer, tomó a su hijo vivo y puso al lado el suyo que ya estaba muerto. Cada una decía que el bebé suyo era el que estaba vivo. Pero eso era imposible porque solo una de ellas tenía que ser la madre. Cada mujer insistía fervientemente que el bebé vivo era suyo y lo repetía una y otra vez. ¿Cómo podía el rey saber cuál era el verdadero bebé? ¿De quién era la verdadera madre? Entonces el rey dijo: tráiganme una espada, partan al niño vivo y denle una mitad a la una y la otra a la otra. Entonces la mujer del quien era el niño vivo exclamó, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo: ¡Ah, Señor mío! Dé a esta mujer el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces dijo el rey: dad a esta mujer el niño, ella es la verdadera madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron en gran manera porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Sabes de quién se trata el rey sabio de esta historia? Pues es nada más y nada menos que el rey Salomón. Como ya habíamos hablado en anteriores estudios, este libro de Proverbios fue escrito en su gran mayoría por el rey Salomón. Y en el texto de hoy Salomón nos revela cuál es la clave de su éxito. Y dice en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para desarrollar este tema de manera más comprensible, vamos a dividir el versículo en dos partes. Primera parte: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primero razonemos, ¿qué es sabiduría? Según el diccionario, la palabra sabiduría se define como el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Esta es la sabiduría humana, el conjunto de conocimientos que se adquieren a través de la experiencia o el estudio. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? Hay dos tipos de sabiduría. ¿De qué manera obtuvo Salomón la sabiduría? ¿Fue por estudio o fue por experiencia? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que Salomón era joven cuando llegó al trono. Probablemente, escuche bien, probablemente Salomón tenía entre 18 y 20 años cuando fue ungido como rey de Israel. Lo mismo que David.
fueron muy jóvenes cuando ascendieron al trono. Mediante la escritura podemos ver que aparte de joven, Salomón no tenía idea de cómo gobernar el reino ni al pueblo de Dios antes de pedir sabiduría. Entonces, cuando el rey se encuentra con Dios en aquella visión, vienen a su mente los recuerdos de su padre David. Aquí podemos ver algo muy importante. David ya desde el pasado inculcó temor en Salomón. Primera de Reyes 2, del 1 al 3, nos dice: mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Cuando David hace referencia a que sigue el camino de todos los hombres en la tierra, está reconociendo su mortalidad, el ocaso de su vida estaba a punto de cumplirse. Las últimas palabras de David estaban siendo pronunciadas y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, vida y muerte, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Guarda los preceptos y mandamientos de Jehová tu Dios. Es el consejo de David a Salomón. Pero aquí podemos ver un paralelismo entre algunos versículos. Tal vez has escuchado alguna vez estas palabras, las últimas palabras del versículo 4, donde pone la condición: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará varón a ti en el trono. En Marcos 12, 3 vemos este paralelismo. Y dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandato. Es lo mismo que David le decía a Salomón. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En este pasaje vemos claramente que Salomón tomó en cuenta estos consejos cuando Dios le dijo: pide cualquier cosa que yo te la daré. ¿Crees que Dios miente cuando promete algo en la Biblia? Esto es algo para ponernos a pensar. ¿Qué tan serio tomas la palabra de Dios cuando ves alguna promesa o cuando lees la Escritura? Si decimos que creemos en Él, debemos creer entera y plena y fielmente en su palabra. ¿Consideras que eres sabio o te comportas como el insensato que desprecia la sabiduría y el favor de Dios? Salomón obtuvo sabiduría simplemente tras pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. De Él procede la ciencia, el conocimiento, y Él puede dársela a quien Él le plazca. Dios es el dueño de la sabiduría. Cuéntame, ¿has pedido alguna vez sabiduría a Dios para hacer las cosas? ¿Has pedido sabiduría para dirigir tu hogar, para dirigir a tu familia, para dirigir a tu empresa, para saber cómo comportarte con tus amigos o con las personas que te rodean? ¿Qué esperas? Él le dio sabiduría a Salomón porque guardó la palabra de Dios en su corazón y tenía fe en las promesas de Dios. ¿Tienes fe en las promesas de Dios? Él también nos ha dado muchas promesas. La más importante de ellas es el Salvador, que es Cristo, y quien ha prometido traer salvación y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y como dice la Escritura, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero como ya mencionamos, habían dos tipos de sabiduría: la de Dios y la de los hombres.
La de Dios es pura y divina como la que encontramos en Proverbios. Y voy a citar algunos proverbios, 3 proverbios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hoy en día vemos muchas personas enojadas con Dios, molestas porque algo no salió bien, porque algo no les va bien en la vida, pensando que Dios es injusto, enojadas porque no encuentran lógica en la forma de actuar de Dios. Pero cuando son ellos mismos los que se han apartado del camino verdadero, cambiando la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos, se han soltado de los brazos de la gracia para caer en lo que ellos creen correcto y justo, cuando la Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y por ende ellos no vienen a la luz, obviamente, para que sus obras no sean reprendidas. El que viene a la luz puede ver como en un espejo la condición en la que se encuentra, porque a través de la gracia, el resplandor de la luz de Cristo nos muestra la condición miserable y vacía en la que estamos. Cuando nos apartamos de Dios, hay soledad, hay vacío, hay desventura y quebranto. No hay vida lejos de Dios. Otro proverbio dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. ¿Cuántos amigos has perdido por la plata? ¿Cuántas familias se han destrozado por las herencias? Hoy en día vemos gente tan desesperada por el dinero que no le importa hacer lo que sea para conseguirlo. Y le dan la espalda a sus valores, a su familia, a su integridad por un par de dólares más en la cuenta. Recordemos que la raíz de todos los males es el dinero. Y si tienes algún problema así, solo busca la fuente del mismo y trátalo, pero con sabiduría de Dios. Escucha el consejo y recibe corrección, dice otro proverbio, para que seas sabio en tu vejez. ¿Te consideras una persona sabia? ¿Te gusta recibir consejos? ¿Te gusta recibir corrección? Si tu respuesta es no, no te gusta el consejo, te molesta la corrección, pide a Dios sabiduría y comienza a buscar en la Escritura la verdad de Dios. Deja que la palabra te moldee y que Dios trate contigo. No acomodes la palabra a tu gusto, déjate moldear a gusto por la palabra y no le resistas más, porque el tiempo del hombre es corto en la tierra, más de lo que crees. Otro proverbio dice: la sabiduría de los hombres es vana. Luber mencionaba en el anterior domingo un refrán muy conocido que dice: al que madruga, Dios le ayuda. Y si bien es cierto que hacer las cosas temprano trae más provecho y alivio al diario quehacer, porque te alarga el día y nos da más espacio para realizar otras tareas, no es una promesa bíblica ni una regla general de Dios que Él te ayude solo porque te despiertas temprano. ¿O será que Dios también ayuda al ladrón que se desvela y se levanta temprano a robar? ¿También estará a favor de los que madrugan a hacer iniquidades? La respuesta es no. Hay otra frase que dice: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Es una frase muy común de Gandhi. Hay un problema con esta frase porque Dios no manda al infierno al pecado, sino al pecador con todo y pecado. Dios ama al pecador, es cierto, pero al pecador arrepentido, al que ha nacido de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Cuando naces de nuevo, eres una nueva criatura, y a esta nueva criatura Dios la llama hijo. Y este hijo entra a formar parte de la familia espiritual de Dios. Ahora esta nueva criatura es consciente de las cosas espirituales hasta cierto punto, porque aún es un bebé hablando en términos espirituales. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, lo que significa que no puedes ser consciente de las cosas espirituales, como está escrito en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el hombre que es de la carne, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquellos que no han nacido de nuevo no pueden entender las cosas que proceden del Espíritu. Si notas la diferencia entre lo que es sabiduría de Dios y sabiduría de los hombres. Ahora hablemos del temor. Bíblicamente, el temor no hace referencia simplemente al miedo, sino al amor, al respeto, a la admiración, a la reverencia y a la sumisión ante un rey. Y más aún ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez has visto algún video de un robo filmado por una cámara de seguridad? Hay mucha gente que actúa como si no le importara que está siendo filmada o que otra persona lo está mirando, y actúan sin temor. Aquellas tienen el entendimiento entenebrecido, endurecido y la conciencia cauterizada, y no hay temor de Dios en sus corazones. Cuando era joven, tenía una especie de cleptomanía esferal colorídica, lo que quiere decir que me gustaba robarme los esferos de mis compañeras. Y también toda cosa que se olvidaban en los pupitres. Pero bueno, en ese tiempo no había cámaras, así que quedé impune ante las demandas y acusaciones que hasta la fecha no han sido comprobadas. Pero una vez fui a comprar en el Supermaxi unas botanas y sin darme cuenta coloqué un paquete de canguil de microondas bajo mi brazo, pues tenía mis manos ocupadas y encima estaba hablando por celular. Y bueno, resulta que terminé de pasar las cosas por el mostrador y cancelé en la caja y salí y ya estaba caminando 2 cuadras abajo cuando sentí un bulto extraño bajo el brazo y me di cuenta que era el canguil que había tomado y me había olvidado de dar a la señorita para que me lo cobrase. Y lo primero que pensé fue, bueno, es solo una funda de canguil. Además ya estoy muy lejos para regresar. Pero luego pensé, hay bastantes cámaras observando el lugar y observando a todos. Cuando se enteren que falte una funda de canguil que está sin cancelar, van a revisar las cámaras y se van a dar cuenta que fui yo. Y luego les iban a avisar a mis papás que soy un ladrón de canguil y mi reputación se iba a ir por los suelos. Entonces, lo que dice el pastor, ¿cuánto vale tu integridad? Regresé y devolví el canguil, obviamente, porque tuve temor a las consecuencias, pero un temor condicionado a las cámaras de seguridad. Si no hubiese habido nadie que me estuviera filmando, otra fuera mi historia. Entonces esto nos pone a pensar muchas cosas. ¿Será que solo me comporto bien cuando otra persona me está observando? ¿O solo trabajo bien cuando está el jefe para que me vea? ¿Y luego no lo hago bien? Recuerda que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Dios, como si lo hiciésemos para Él, como si Él fuera nuestro jefe, y lo es. ¿Alguna vez has dicho, voy a hacer esto ahora que nadie me está mirando? Yo sí. Ya no nos engañemos más. Recuerda que Dios escudriña hasta el último rincón de tu alma y tu corazón. Él conoce tus intenciones y nada de lo que haces está oculto de sus ojos. Te recomiendo que todo el tiempo tengas presente esto y que comiences a vivir una vida con temor de Dios. Cuando actuamos sin temor de Dios y hacemos todo lo que el cuerpo nos pide, dale a tu cuerpo alegría Macarena, dice aquí, nos comportamos como personas insensatas, sin entendimiento, soberbios, imprudentes y arrogantes. Y no tomamos en cuenta el consejo y la exhortación de la palabra de Dios, porque escrito está, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, ¿qué significa ser insensato? El diccionario define la palabra insensato como alguien que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y cuando despreciamos el consejo bíblico y aborrecemos la enseñanza de la Escritura, nos comportamos como personas insensatas que desprecian la sabiduría de Dios. Y decimos, yo soy autosuficiente, soy un campeón, yo sí puedo, todo está en la mente y no necesito de Dios. Muchos hombres dicen con arrogancia, y seguramente mi esposa se sentirá autoidentificada, yo sustento esta casa, yo
Yo pongo el pan en la mesa y hago lo que quiero y cuando se me antoja. No necesito ir a la iglesia, porque si hago el bien o hago cosas buenas, es imposible que Dios me castigue. Como si la salvación dependiese de las cosas que hagamos o de las buenas obras que podamos hacer. Pero, ¿qué pan? ¿Acaso no oramos todos los días porque el Señor sea proveyendo el alimento en nuestra mesa? ¿No rogamos para que su provisión nunca falte en nuestra mesa? ¿O estamos orando mentiras? Y hay algunas mujeres que dicen también con soberbia: este cuerpo es mío, me pertenece y puedo hacer lo que me plazca con él. Y cometen un asesinato y extraen de su vientre un cuerpo diferente que no es el suyo, una vida que no les pertenece y sobre la cual no tienen ningún derecho. Otra vez la sabiduría de los hombres ha fracasado. Otro dice: soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Otra dice: soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y otro dice: soy una niña de 5 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40. ¿Has visto o has escuchado personas decir algo semejante? ¿Cuán bajo puede caer el ser humano? ¿Qué cosas terribles son capaces de hacer los hombres insensatos que se han apartado del camino de Dios? Mira qué pobre y vacía y triste es la sabiduría de los hombres. Un camino de muerte y de perdición en el que muchos se acomodan, desacreditando la sabiduría de Dios, y como dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Le dan menos valor a la Escritura cuando segunda de Timoteo dice a los cristianos: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Las cuales, o sea, la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todo. Sin Dios y sin su palabra no somos nada. Sin Dios en nuestra vida fuésemos de lo peor. Entonces, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? Primera de Pedro dice que el hombre o toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Job 4:1 dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de turbaciones. Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos como la hoja del campo, y nuestras maldades nos llevan como el viento. La verdad es que el hombre es tan frágil y sencillo como la hierba del campo, y su gloria como la flor que se marchita. La verdad es que somos efímeros, pasajeros y limitados, mortales. Solo Dios es infinito, solo Dios es supremo, solo Dios es sabio, solo Dios permanece para siempre. Pidamos a Dios sabiduría. Los padres recuerden que la formación de los hijos sucede dentro del hogar, no en la escuela ni en ninguna institución.
Los jóvenes no desprecien el consejo y la reprensión de sus padres. Aprendan a amar el esfuerzo y el sacrificio diario que ellos dan. Recuerden que algún día también estarán en la misma posición y tendrán que portarse serios y firmes y luchar duro por mantener la paz dentro del hogar. Atendamos a las cosas del reino de Dios primeramente y escudriñemos día y noche las Escrituras, velando y orando los unos por los otros en todo momento para no caer en tentación. Para concluir, de lo que hemos aprendido, podemos ver que en Proverbios encontramos sabiduría de Dios para nuestras vidas. Ya lo dijo el pastor en el primer domingo, luego Luber en el segundo domingo y ahora lo volvemos a repetir. En Proverbios está la sabiduría de Dios, los consejos de vida de Dios para nuestras vidas. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es el dueño de la sabiduría. Él la da a quien Él quiere, Él la da a quien la busca. No debemos rechazar la sabiduría, sino buscarla como a la plata y escudriñarla como si se tratase de un tesoro. Vamos a pedir por ella todos los días de nuestra vida. ¿Has tenido que tomar tal vez alguna decisión en estos tiempos? Si no la has tomado aún, puedes pedir sabiduría. En la aplicación, reconozco que soy como la hierba del campo que se marchita y desaparece. Como dicen los estudios que ha hecho el pastor, 100% de las personas que nacen terminan muriendo. Y 100% de aquellas personas dependen netamente de Dios. Hoy vamos a comenzar a orar por sabiduría. Voy a hacer las cosas tomando en cuenta que Dios me está mirando. Él ha prometido bendecirme cuando haga las cosas con sabiduría. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra, porque nos has dado la oportunidad de escuchar un mensaje claro, porque cuando tú inspiraste la Biblia, lo hiciste de tal manera que podamos comprenderla a aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que nos concentramos en estudiar la palabra, y te damos gracias, Señor, por ese entendimiento que tú das a las personas, pero te pedimos también que seas tú llevándonos más allá, llevándonos a comprender más la Escritura, dándonos más hambre por leer la palabra, dándonos más entendimiento para comprender las cosas que aún no hemos comprendido, y que podamos ponerlo en práctica también, todo lo que hemos escuchado, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Que nos permitas tener presente en nuestra mente que tú estás viendo todo y a todos, y que no hay nada que hagamos sin que tú te des cuenta. Señor, tú estás ahí presente en cada momento y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Si es que hay algo malo dentro de nosotros, ayúdanos a cambiarlo. Moldéanos a tu imagen, moldéanos a tu semejanza. Ya no queremos ser iguales. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.